Hola, en este video les quiero hacer un mini tutorial de cómo crear gráficas de dispersión. Las gráficas de dispersión son gráficas que ayudan a encontrar la relación matemática entre dos variables. En este caso vamos a crear una gráfica de dispersión de una relación que en teoría debería ser lineal. ¿Cuáles son las variables que tenemos para crear nuestra gráfica? Tenemos por un lado el tiempo y por acá la velocidad. Entonces es de un movimiento con aceleración constante, se tomaron datos de velocidad en un segundo, en 2 segundos, en 3, en 4 y en 5, y estos son los resultados. Entonces, para crear nuestra gráfica de dispersión, primero tenemos que tener en cuenta que lo que ponemos en la primera columna es lo que va a ir en el eje X, y lo que ponemos en la segunda columna es lo que va a estar en el eje Y o eje vertical. Para comenzar, entonces, lo que hacemos es marcamos todas las dos columnas que tienen los datos, tanto que van en el eje horizontal como en el eje vertical. Nos vamos a la pestaña Insertar y acá buscamos la parte donde vienen diferentes gráficos. Vamos a ir a esta sección de acá que dice XY dispersión y vamos a seleccionar la primer gráfica, que es la que va a graficar cada par de datos de la variable X y Y. Ok, por aquí ya tenemos nuestros datos graficados. Si revisamos, vean que los valores de tiempo, que son los que van de 0 a, aquí tenemos, bueno, de 1 a 9, efectivamente están en el eje horizontal. Siempre es bueno verificar eso para ver que hayamos hecho la gráfica bien. Y que los valores que son de velocidad, que van de 24 a 95, vean que efectivamente están en el eje vertical. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agregar títulos. Es muy importante que pongamos los títulos de los ejes. Dependiendo del sistema operativo que tengan, aquí a veces se habilita un signo de más, entonces ahí le dan más y le pueden agregar los títulos de ejes de una vez. Si no, se pueden ir a la pestaña de diseño de gráfico y ahí les van a aparecer todas las opciones. Por ejemplo, acá yo le voy a poner que quiero los títulos de eje, que quiero el título de eje horizontal y el título de eje vertical. Esto es sumamente importante ponerlo porque ayuda a la persona que va a leer el gráfico a poder entenderlo. Entonces, si en el eje horizontal está la variable del tiempo, escribimos tiempo, la variable que lo representa, que es una t, y muy importante entre paréntesis, las unidades. Por aquí se me olvidó ponerlo en los subtítulos de la tabla, eso también debería venir, pero vamos a poner en la gráfica, que es el objetivo del video. Ahora, en el eje vertical lo marcamos y vamos a poner velocidad, V, que es la letra que lo representa, y las unidades, metros entre segundo. Voy a hacer un poco más gráfico, más grande para que se pueda apreciar bien. Y por acá cerramos el paréntesis. Ok, ahora algo que tiene que estar también es el título de la gráfica. Usualmente ponemos un título que le ayude a la persona lectora a entender qué es lo que se está graficando. Entonces, le podemos poner, por ejemplo, gráfico 1. Depende del documento en el que uno vaya a entregar, siempre es bueno numerarlos. A veces se numeran como figuras dependiendo del formato, pero en este caso lo podemos numerar como gráfico 1 y el título que le podemos poner es algo descriptivo que ayude a entender la situación. Entonces, velocidad en función del tiempo, ahí estoy incluyendo las variables graficadas, pero además le voy a agregar un poquito sobre la situación de la cual estoy graficando variables. Velocidad en función del tiempo para un movimiento o un objeto en movimiento uniformemente acelerado. Entonces ya ahí sé que estoy hablando de gráficas con un movimiento que tiene aceleración constante porque es uniformemente acelerado. Entonces le decimos cuáles variables estamos graficando y además le damos un poco de contexto sobre la situación de la cual se está graficando las variables. Algo que me gusta a mí, que no es necesario siempre, bueno, estas líneas son para que uno pueda ubicar más fácilmente. Por ejemplo, este dato está justo en 50 y en 4, pero a veces no quiero saber como el dato específico. Si yo quisiera saber cuál es la información específica de este punto, me voy a la tabla. Cuando uno crea una gráfica, lo que quiere ver es la tendencia. Por ejemplo, ver si la velocidad se relaciona con el tiempo de forma lineal, de forma parabólica, de forma creciente, de forma decreciente. Ese es el objetivo de una gráfica. Y también sirve para poder extraer información a partir de datos experimentales. Estos son datos experimentales. ¿Ok? Por eso es que no se forma una línea recta perfecta. Ven que este puntito es como que se sale. Ya vamos a ver un poco más de eso. A mí me gusta borrar estas líneas porque, como les digo, lo que uno quiere ver es la tendencia de la gráfica, no el dato específico.
Entonces, con solo que marquen cada línea vertical y horizontal, se van a borrar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer es seleccionar cada puntito. Ya ahí tengo la tendencia. Yo sé que más o menos la velocidad cambia de forma creciente con el tiempo, pero me gustaría encontrar cuál es la relación matemática de mis datos experimentales. Yo sé que eso es una relación lineal, entonces le puedo pedir a Excel ayuda a que me dé la ecuación que relaciona de la mejor manera estos puntos bueno, que relaciona la velocidad con el tiempo. Entonces, para eso, le doy clic a uno de los puntitos, luego clic derecho, y nos vamos a ir a agregar línea de tendencia. Como yo sé que la relación matemática que existe entre la velocidad y el tiempo, en teoría, es tal como lo describe acá la ecuación teórica, es lineal, es decir, vean que mis variables, que son las que están en negro, que es velocidad en función del tiempo, se relacionan con esta ecuación que estudiamos en cinemática. Velocidad es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. Entonces, la aceleración es constante y la velocidad inicial es constante. Vean que esta ecuación se parece mucho a la ecuación matemática de una línea recta, que dice y igual a mx más b. ¿Ok? Se parece mucho. Esta es la ecuación teórica. Me dice la velocidad en función del tiempo se relacionan de forma lineal, de tal forma que la pendiente está representada por la aceleración constante del movimiento y el corte con el eje X está representado por la velocidad inicial. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar la ecuación. Eso se hace a través del método de mínimos cuadrados que hace Excel automáticamente. Yo le puedo decir que me dé la ecuación de la gráfica y que me dé el valor de R al cuadrado. Esta ecuación, vean que siempre la tira en función de y y x, pero yo le puedo editar un poquito las variables. Como yo sé que no estoy graficando y, sino velocidad, le voy a poner en lugar de y, velocidad. Y en lugar de x, le voy a poner el tiempo, porque tiene que estar relacionado con las variables que yo estoy graficando. Ahora, esta es la relación experimental, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, mis datos no son perfectos porque fueron tomados en un movimiento real, sino que son datos, por aquí lo voy a hacer un poco más grande, la letra para que nada más se pueda ver bien, bueno, mucho, para que se pueda ver bien. Entonces, resulta que en la vida real la ecuación es así, lineal. Cuando yo tomo los datos, vean que hay datos que no se ajustan perfectamente a la línea. Excel lo que hace es encontrar la línea que más se ajuste a la mayoría de los puntos. A esta línea se le conoce como línea de tendencia y me da la tendencia de la cual tiene la relación entre la velocidad y el tiempo para mis datos experimentales. Entonces me dice, la línea que mejor se ajusta a sus datos es la siguiente, la que tiene la ecuación velocidad igual a 8, este valor por tiempo más 15,083. Este valor representa la pendiente, este valor representa el corte con el eje, ¿verdad? Es como una ecuación de la línea recta. Entonces, eso se conoce como ecuación empírica o ecuación experimental. Es la ecuación que relaciona mis datos experimentales. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el tiempo para 10 segundos, entonces yo uso esa ecuación, porque es la ecuación que mejor relaciona mis datos experimentales. Entonces yo digo velocidad igual a este valor por tiempo, meto 10 segundos ahí más este valor y obtengo cuánto puede ser la velocidad. Por acá, esa es mi ecuación empírica, entonces la vamos a poner por acá. Velocidad es igual a 8,5833 por el tiempo más 15,083. Ok, esta es mi ecuación experimental y esta es mi ecuación teórica. El objetivo de poder graficar mis datos experimentales es que yo pueda extraer información al comparar la ecuación empírica o experimental con la ecuación teórica. Vean, aquí me dice, según la ecuación teórica, lo que multiplica la t, que sería este valor, representa a la aceleración, ¿verdad? Según si lo comparo, esta velocidad, lo que acompaña a la t, en este caso la aceleración de mi movimiento experimental, y lo que está solito es la velocidad inicial. Entonces, al hacer esa comparación entre la ecuación teórica y la ecuación experimental, yo puedo determinar experimentalmente que mi velocidad inicial para el conjunto de datos que yo he tomado debería ser 15,083 metros entre segundo. Estaba la unidad por aquí, pues la ponemos aquí. Y que la aceleración, según mis datos al comparar,
es lo que multiplica la t. Entonces la aceleración es 8,5833 metros entre segundo al cuadrado. Entonces pude extraer información a partir de los datos que yo grafiqué. ¿Ok? Y por último, ¿qué es el coeficiente de determinación que le pusimos acá? Este r al cuadrado me dice que también se ajusta esta línea a mis datos. Si esta línea, por ejemplo, pasara por aquí abajo, definitivamente no se ajusta a los datos que están acá. Entonces, mi valor de r cuadrado sería muy malo. ¿Cómo sería un valor de r cuadrado? Entre más cercano se encuentre de 0, el ajuste es peor. Quiere decir que la línea que yo estoy agregando no se ajusta verdaderamente a mis datos. En cambio, entre más cercano sea a 1, existe muy buen ajuste. Vemos que en este caso el coeficiente de determinación es 0,9947 sin unidades, lo que implica que hay un muy buen ajuste entre la línea que yo digo que es la que mejor se ajusta a mis datos y mis datos experimentales. Entonces, en repaso, que tiene que tener una gráfica de dispersión, tiene que tener el título, tiene que tener los títulos de ejes, donde usted ponga la variable, la letra que la representa y las unidades. En el título principal también deben venir cuáles son las variables que está graficando y una descripción de la situación. Agregamos la línea de tendencia y de la línea de tendencia le pedimos la ecuación de mejor ajuste y también le pedimos el coeficiente de determinación para comprobar si hubo un buen ajuste. Eso sería todo en cuanto a las gráficas de dispersión.